Esta es la píldora 2.5, donde vamos a trabajar la energía libre y el equilibrio químico como una ecuación. Tomamos dos fórmulas de energía libre diferentes y con estas dos fabricamos una que diga el logaritmo de la cada equilibrio es igual y sacamos otra ecuación. Esta ecuación es una ecuación lineal, donde 1 sobre t va a ser la variable. Esta fórmula escrita en grande me dice el logaritmo de la cada equilibrio es igual a, acá en negro está el valor de la pendiente, el valor de la variable que está en rojo y el valor de la ordenada al origen. Entonces, lo que sabemos es que esto es la variable independiente que va a ser y, sabemos que esto va a ser la pendiente, sabemos que esto va a tener forma de variable independiente x y esto va a ser el valor de la ordenada al origen. Ahora, yo puedo estar reemplazando y se va a notar mejor, es decir, en vez del logaritmo de la cada equilibrio voy a poner la y, en lugar de 1 sobre t voy a poner la x, y en vez del valor de menos delta de h sobre r voy a poner la m, y en lugar de delta de s sobre r voy a poner b, que es la ordenada al origen. Ok, entonces cuando yo tengo esta función, lo que necesito decir es que la pendiente es menos delta de h sobre r y b es delta de s sobre r. Entonces, una vez que ya lo tengo, ya lo puedo subrayar y puedo empezar a preguntarme, pero bueno, ¿qué unidades podríamos estar trabajando? Porque en todo esto yo tengo que R, que es una constante, puede valer 1,987 calorías Kelvin mol, ¿sí? Donde el delta de S yo tendría que ponerlo en estas unidades, entonces si yo elijo el valor de R en calorías Kelvin mol, el delta de S me va a quedar en calorías Kelvin mol, el delta de H me va a quedar en calorías sobre mol, y yo me puedo preguntar cómo serían las unidades, yo me podría preguntar las unidades de esta fórmula. Entonces digo, el logaritmo de la cada equilibrio es simplemente un número, por eso puse el numeral. Del otro lado, el delta de H cerito sobre R, esto me va a quedar Kelvin, multiplicado por 1 sobre Kelvin. ¿Por qué me queda Kelvin? Porque el delta de H es caloría mol y el valor de R es caloría Kelvin mol, o sea, la única diferencia entre uno y otro es el Kelvin. Por eso cuando yo los divido, aparece el Kelvin en este lugar. 1 sobre temperatura, ¿sí? 1 sobre Kelvin en este caso, más el delta de S sobre R, como delta de S y R tienen exactamente las mismas unidades, entonces esto voy a poner numeral porque se van a cancelar y no voy a tener. Claro, algunas personas pueden decirme, pero ¿y qué hay si uso el 8,314 Joule Kelvin mol? ¿Cómo sería en este caso? Bueno, la respuesta es que el delta de S, las unidades del delta de S, es Joule Kelvin mol, las unidades del delta de H es Joule por mol, y por lo tanto, cuando yo estoy tomando esta ecuación, las unidades de la ecuación me van a quedar como Kelvin, porque de nuevo delta de H sobre R me va a quedar Kelvin, porque el delta de H es Joule mol, y el R es Joule Kelvin mol, la única diferencia es el Kelvin, y por eso aparece Kelvin cuando lo estoy dividiendo, multiplicado por la inversa de la temperatura, que sería 1 sobre Kelvin, más, y acá el delta de S y el R, el delta de S y el R tienen exactamente las mismas unidades y por lo tanto se cancela. Así que acá voy a poner un numeral. Y eso es todo, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera se puede trabajar, de qué manera se puede encontrar la pendiente a partir de un gráfico. Para eso tendríamos que tener un problema típico, un problema que tenemos y a partir de ese problema hacer la solución. Acá tenemos el problema número 15. Me dice en el siguiente gráfico se muestra la relación entre el logaritmo de la cada equilibrio versus la inversa de la temperatura para dos reacciones A y B en condiciones estándar. Determine A. En cuál de ambas reacciones se produce mayor desorden del sistema. B. En ambas reacciones el proceso es exotérmico. C. Los valores del delta H. O sea, me empiezan a preguntar varias cosas. Pero me están dando un gráfico. En el siguiente gráfico se muestra la relación entre el logaritmo de la cada equilibrio versus la inversa de la temperatura. Entonces, quiero ver cómo entender este gráfico, cómo sacar información a partir de este gráfico, así que me voy a hacer una nota mental para poder seguir pasos. Primero, ¿cómo encontrar la pendiente a partir de un gráfico? Extender la línea de mejor ajuste, o sea, esa línea que nosotros veíamos que pasaba cerca de los puntos, o línea de mejor ajuste,
Después tengo que leer el incremento horizontal y el vertical de las dos variables. ¿Para qué? Para poder encontrar la pendiente. Tercero, hacer el cociente, la división, entre la variable que se encuentra vertical y la variable que se encuentra horizontal. 4. Trabajar las unidades. 5. Expresar el resultado con cifras significativas convenientes, porque no olvidemos que hay cifras significativas. Así que punto número 1, a estos puntos que estaban en este lugar, vamos a prolongarlo y vamos a decir, bueno, prolongo y subo hasta ese lugar, ¿no? De la misma manera como hice con esa primer línea, también podría sobre esta línea, ustedes notan que esta línea de mejor ajuste no toca este punto, sino que pasa cerca. Acá casi lo toca, acá digamos que lo está tocando y acá digamos que lo está tocando. ¿Qué pasa con si yo extiendo esta línea? Acá le puse un color verde para diferenciarlo del color negro. Entonces me doy cuenta que esto que está en color negro empieza, digamos, en una numeración vertical del logaritmo de cada equilibrio. Por ejemplo, acá está el 0, acá está el 2. Este número casi te diría que sería como un 0,9, ¿no? Y acá también tendría como un 9,9 en este lugar. Quiere decir que la diferencia, entonces yo podría tomar, digamos, o sea, a mí me interesa hacer un triángulo con esto que está en color negro, me interesa hacer un triángulo donde yo pueda notar el incremento horizontal y también pueda tomar el incremento vertical. En el caso del horizontal, yo empiezo a medir desde acá hasta acá, noto que en forma horizontal acá dice 0,0 y acá dice 2,5. Entonces, en este caso que estoy ahí, digo 2,5 menos 0 es 2,5, o sea que el incremento horizontal es 2,5, pero no me tengo que quedar solamente con el incremento horizontal, también tengo que mirar el incremento vertical, o sea, hago una línea acá en este lugar, y resto el valor de, en este caso, 9,9 menos el valor 0,9 que tengo acá, y me da justo 9,0 que está acá en color rosa, como para poder verlo. Y dijimos que otro de los pasos que íbamos a estar dando es hacer el cociente entre este incremento, que era el de 2,5, con este incremento, que era el de 9,0. Y para eso, bueno, tomamos el auxilio de una calculadora, hacemos la división de 9,0, que es el incremento vertical, sobre 2,5, que es el incremento horizontal. Hacemos esto en la calculadora, dividimos 9 dividido con este simbolito 2,5, apretamos la tecla del igual y acá nos aparece el valor de 3,6. ¿Sí? Entonces quiere decir que si nosotros originalmente nos estuvieran dando un gráfico, nosotros podríamos encontrar la pendiente usando estos pasos, ¿sí? O sea, usando estos pasos, extender la línea, leer el incremento horizontal y vertical, hacer el cociente, trabajar las unidades. Aquí estamos. Entonces, hicimos esto, acá me aparece 3,6. Yo sé que el logaritmo de cada equilibrio no tiene ninguna unidad, ¿sí? Porque si cada equilibrio, o sea, el logaritmo de cada equilibrio simplemente es un número, pero acá tengo, digamos, Kelvin a la menos 1 es la unidad que estoy trabajando, entonces cuando yo divido 9,0 que no tiene unidades, divido 2,5, 1 sobre Kelvin, este 3,6 me queda en Kelvin. Entonces la pendiente de esta curva o de esta recta que tenemos acá me va a quedar en Kelvin. Entonces ahora vamos a un segundo tipo de problema. Este sería un segundo tipo de problema y a mí me va a importar hacer en este segundo tipo de problema cómo encontrar la pendiente a partir de puntos. Es decir, ahora yo no tengo un gráfico, sino que yo tengo puntos. Por ejemplo, acá tengo un par ordenado 1, 2, acá tengo otro par ordenado 2, 3, acá tengo otro par ordenado 3, 4, acá tengo otro par ordenado 4, 5. Este es el problema número 14. Entonces, en esta tabla se indican esos valores del logaritmo de cada equilibrio versus la inversa de la temperatura. Represente gráficamente, en primer lugar, y después determine el delta DS, si la reacción es endotérmica, exotérmica, el valor del delta DH cerito. Ahí tenemos cosas para poder calcular. Entonces, en primer lugar, sabemos que el logaritmo de cada equilibrio se representa en el eje vertical. Por eso puse una flecha hacia arriba, como para poder reemplazar o para poder entender que esto está así hacia arriba. Y esto está en el eje horizontal, a partir de 1 sobre t por 10 a la menos 3. Entonces, simplemente necesito decir si este es el par ordenado 1, 2, 1 sobre el eje horizontal, 2 sobre el eje vertical, pongo este par ordenado.
Hago lo mismo con el 2, 3, o sea, 2 en X, 3 en Y. Acá tengo 3, 4, o sea, 3 sobre el eje X y tengo un 4 sobre el eje Y. En este lugar tengo 4, 5, ¿no? Que sería como un 4 sobre el eje X y un 5 sobre el eje Y. Y entonces me pregunto cómo hacer para encontrar la pendiente, es decir, busco la pendiente. Para encontrar la pendiente de una recta que une dos puntos, en este caso justo veo los dos puntos en forma particular, podríamos auxiliarnos de una fórmula, y esa fórmula es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, ¿quién es x1? Sería la coordenada x de uno de los puntos, y x2 sería la coordenada x de otro de los puntos. ¿Quién es y1? La coordenada y de uno de los puntos, y ¿quién es y2? Es la coordenada y de otro de los puntos. Lo único que yo necesito hacer es detectar quién es el valor de i2, quién es el valor de i1, hacer esa resta, ponerlo en el numerador, detectar quién es el valor de x2, detectar quién es el valor de x1 y hacer la resta. Acá lo pongo en números. Este es el número 3, este es el número 2, lo tengo escrito. Ahí tengo el número 2, ahí tengo el número 1, lo tengo escrito. Y veo que la pendiente vale 1. Esta pendiente inicialmente la calculamos numéricamente y después le ponemos la unidad adecuada, ¿sí? Por ahora simplemente lo que hacemos es entender esto. ¿Qué es lo que entendemos? Que tenemos una función matemática que es m por x más b. En este caso a eso le sumamos el hecho de que la pendiente que se encuentra en ese lugar vale numéricamente igual a 1. Entonces la fórmula sería 1 por x más b, donde no le pusimos las unidades, y decimos, ah, mira, ya tenemos bastante de la función lineal, pero todavía nos está faltando. ¿Qué es lo que tendríamos que sumarle? Por ejemplo, tendríamos que sumar qué pasa por el punto 1, 2. O sea que cuando x es 1, el valor de y es 2. Entonces, tengo este par ordenado. Al tener ese par ordenado ahí en ese lugar, digo, bueno, yo reemplazo en la función, en esta función que estaba en color gris, digo, el valor de y es el valor 2, el valor de x es el valor 1, reemplazo en rojo, o en este cereza, este 2 y este 1, y entonces averiguo cuánto vale el valor de b. Hago la cuenta y digo, mira, el valor de b vale 1. Sabiendo que el valor de b vale 1, simplemente puedo ubicarlo en este lugar. Ya está, entonces ya sé que la ordenada al origen vale 1. Perfecto. Ok, ahí estamos. Pero ahora que yo ya tengo esto, ¿no? Entonces yo me pregunto cuáles son los valores que nosotros tenemos como para poder trabajar. Entiendo que existen distintos valores de R, uno que es 0,082 litros de atmósferas grados Kelvin mol, otro que es 1,987 calorías Kelvin mol, otro que es 8,314 Joule Kelvin mol. Cuando estamos trabajando de esta manera, lo que nosotros necesitamos en la pendiente y en la ordenada al origen es que los valores de R sean 1,987 calorías Kelvin mol o que sean 8,314 Joule Kelvin mol. O sea, son este o este. Básicamente de eso estamos hablando. Entonces decimos lo siguiente, si hablemos de las unidades, cuando hablamos de las unidades de M, ¿sí? La unidad de M va a estar en Kelvin y la unidad de B va a ser simplemente un número. Perfecto. Entonces lo que hago es lo siguiente, digo, acá entiendo que aquí me estaban dando el dato de R, 1,987 caloría Kelvin mol, pero también me están dando el otro. Tomemos este R, que vale 1,987 calorías Kelvin mol, y vamos a fijarnos con ese dato cómo podemos encontrar, porque sabemos que la pendiente M es igual a delta de H sobre R. Como M vale 1 numéricamente, pongo las unidades que es Kelvin, porque yo ya sé que es en Kelvin, y digo que es igual a delta de H sobre R. Despejo el valor de delta de H, y esto me sale menos 1,987 calorías por mol. Perfecto, esto estuvo genial. Ahora también existe la posibilidad, y está perfecto y está correcto, tomar el valor de 8,314 Joule Kelvin mol y hacer todo el trabajo tomando esta información. Total, esta información es correcta, esta información es verdadera. Así que voy a poner el número 1, que ya lo habíamos calculado, y voy a decir la pendiente, que está en Kelvin, así que agrego el Kelvin en este lugar, escribo que esto es igual a menos delta de H sobre R, lo único que cuando yo reemplazo el R, escribo el 8,314 Joule Kelvin mol. Como esto estaba en Kelvin, esto me queda en Joule por mol. Perfecto. Así que ahí tengo las unidades adecuadas.
Entonces me pregunto, ¿de qué manera nosotros podríamos llegar a entender, porque tengo el logaritmo de la K de equilibrio, tengo 1 sobre t, qué podría representar, qué me podría indicar el gráfico? Dentro de las cosas que me puede indicar el gráfico está el hecho de que si estoy por encima de este eje, la ordenada al origen es positiva. Si estoy por debajo, la ordenada al origen es negativa. En el punto número 1, una ordenada al origen positiva significa delta de S mayor que 0. En el segundo caso, una ordenada al origen negativa significa delta de S menor a 0. Bastante lógico, ¿no? Es decir, si corto acá arriba, positivo. Si corto acá abajo, negativo. Perfecto. ¿Qué más? Tengo la pendiente. Acá veo que la pendiente, como el punto 3, la pendiente es positiva. Si yo tengo una pendiente positiva, el delta de h es menor que 0. Es como contrario al tema de la pendiente. Pendiente y delta de h tienen signos contrarios. Así que en este caso digo, si estoy con una pendiente negativa, el delta de h es mayor que 0. ¿Cómo hacemos esto para en una pregunta o en un gráfico? Entonces decimos, si yo tengo esta línea, tengo esta línea que es el número 1, yo puedo decir, bueno, esta línea que termina en este lugar tiene un delta de S positivo. Pero además del delta de S positivo, digo que el delta de H es menor que 0. ¿Por qué? Porque la pendiente es positiva y por lo tanto el delta de H es menor que 0. Así que ahí tengo, ya entiendo, cuando yo miro un gráfico, yo no necesito hacer cálculos, pero ya me doy cuenta que esto tiene el delta de S mayor que 0 y el delta de H menor que 0. Lo segundo que puedo darme cuenta es este punto número 2, es decir, otro tipo de gráfico sería un gráfico que es así, o sea, el delta de S es positivo y el valor del delta de H también es positivo. ¿Por qué? Porque la pendiente es menor que 0. Entonces pasarían estas dos cosas, o sea, delta de S mayor que 0 y delta de H mayor que 0. Acá, si tenemos alguna recta que termina en la parte de abajo de este semieje, lo que sabemos es que el delta de S es negativo. Entonces, el delta de S es menor que 0 y, en este caso, el delta de H es menor que 0. ¿Por qué? Porque la pendiente y el delta de H estaban en contraposición. En este caso, la pendiente es negativa y el delta de H, perdón, la pendiente es positiva y la pendiente tiene un delta de H menor que 0. El caso contrario pasa acá. El delta de H es positivo, la pendiente es negativa y el delta de S es menor que 0.